Boa tarde. Sí, funciona. Bueno, pois a pesar do calor, a pesar do cansancio de todos estos días, que ya llevamos aquí unas cuantas horas, les quiero dar la bienvenida a la tercera ponencia del Congreso que va a impartir el profesor Laureano González Vega. Y, bueno, va a ser muy fácil y muy rápida la presentación porque, gracias a Internet, todos los datos o gran parte de los datos de la huella digital del profesor Laureano Vega la van a poder seguir a través de cualquier consulta en Google, ¿no? Entonces, yo me voy a limitar a decir unas breves palabras y realmente lo que importa es lo que él nos va a contar, sobre todo porque ha asumido el reto de hacer un repaso a continuación de la ponencia magistral con la que nos deleitó el año pasado. Es bien cierto que fue virtual y que hoy lo tenemos aquí para que algunos de los artilugios en base a los cuales argumentó algunas de las metáforas y nos provocó con algunas de sus reflexiones, pues hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo para que nos explique cómo es que la taza da vueltas, cómo es que el agarradero de la taza se... Bueno, en fin, no quiero adelantar acontecimientos. También quisiera pedirle disculpas a él y a todos ustedes porque la tecnología, como no, pues nos ha impedido que él pudiera desarrollar la presentación a través de su computador, donde pues había toda una serie de juegos y al final, bueno, pues hemos tenido que pasar la presentación a PDF y entonces no va a tener la vistosidad que había preparado. Así que le pido disculpas, profesor Laureano, por este pequeño inconveniente. Bueno, decir que, igual que comentábamos en la inauguración el primer día, igual que bueno, pues tuve el honor de presentarle el año que viene, en la edición del 2021 del CIAIC, pues el profesor Laureano González Vega es el docente universitario completo. En su currículum puede ver no solamente su dedicación a la docencia como profesor que fue en la Universidad de Cantabria y hoy en día en CUNEF, de asignaturas como matemáticas y computación en todos los niveles de grado, máster y doctorado. Destacar, como no, su faceta investigadora, donde ha desarrollado proyectos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, sus estancias en instituciones de reconocido prestigio en los 5 continentes. Por lo tanto, creo que también eso es ejemplo de su valía y de su reconocimiento, no solamente nacional, sino también internacional. Y, cómo no, destacar su faceta de gestión universitaria, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, pero también director general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, donde tuvo en sus manos e impulsó proyectos e iniciativas de gran impacto. También destacar que ha sido coordinador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación de ANECA en sus momentos iniciales, entre el 2009 y el 2012, y por sus manos, por su cabeza, en fin, pasó la evaluación de todos los títulos universitarios de las universidades españolas que tuvimos que adaptarnos a los cambios generados por el proceso de Bolonia, o por la creación, la implementación del espacio europeo de educación superior. Pero también ha continuado esta faceta de gestión como asesor de la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y también formó parte del grupo de expertos de Bolonia representando a España. Continúa en esta labor de gestión y de evaluación de la calidad de las universidades, tanto de títulos como de otros programas. Y, desde luego, bueno, creo que es un honor para todos nosotros tenerle aquí y, sobre todo, desde esa visión que podría adjudicarse a un matemático como es él, que es así como se define, como un matemático, pues no deja de ser un reto para todos y yo creo que también para él le debió sorprender cuando le invitamos a que nos deleitara con sus reflexiones y pues en la ponencia que nos va a impartir hoy, la forma de los datos es una variable cuantitativa o cualitativa. Por si alguien tenía dudas, él nos las va a despejar. Muchísimas gracias, Lalo. Te escuchamos. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Merche, por esta presentación. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por reinvitarme, porque es la segunda vez que estoy aquí.
Y bueno, pues eso la verdad que me ha sorprendido, porque no suele ser normal que a un matemático, y sobre esto insistiré más adelante, pues en un foro que no es el habitual para un matemático se le inviten 2 veces, con lo cual pues es, entre comillas, un poco sorprendente, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y quiero de alguna manera insistir en que hoy estoy aquí como matemático, independientemente de todo lo que ha descrito Mercedes, ¿no? Estoy aquí como matemático porque esa es mi profesión, esa es mi vocación y es justamente lo que me gusta y lo que me motiva. Y sobre todo también, pues como matemático intento de alguna manera quitarle a las matemáticas lo que es ese, no sé cómo llamarlo, pero digamos ese marchamo que tienen, que a veces no es tan positivo, ¿no? Y sobre todo cuando estoy ante un auditorio como el que estoy hoy, estoy delante de pues personas que asisten a un congreso donde la investigación cualitativa es el foco de interés, y cuando a un matemático se le presupone, digamos, un interés o un foco especialmente centrado en lo que es cuantitativo, ¿no? Y mi primer objetivo hoy, como lo fue hace un año, es de alguna manera intentar convencerles de que los matemáticos posiblemente seamos de los científicos más cualitativos y menos cuantitativos, aunque parezca inicialmente sorprendente, ¿no? Y eso justamente es lo que voy a intentar hacer con una temática que de alguna manera es continuación de lo que comenté el año pasado. Evidentemente no es la misma presentación, no me mires mal, Mercedes, no es la misma presentación que el año pasado. Sí que comparte algunas de las animaciones del año pasado, porque es muy importante darse cuenta de que las matemáticas no solamente están detrás de lo que es la componente puramente numérica, puramente cuantitativa, sino que también en un entorno como es el mundo de los datos, yo creo que a nadie se nos escapa que cada vez más lo que es la componente datos es algo que nos invade, es algo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ello, y de alguna manera también lo que es la investigación cualitativa tiene mucho que decir en este ámbito, ¿no? Ese fue parte de mi argumento el año pasado, y lo va a ser también este año, justamente con este leitmotiv que es la forma de los datos, ¿no? Bueno, pues mi intento hoy es argumentar que los datos también tienen forma. Y utilizo la palabra forma. La verdad es que el castellano es muy rico. Tenemos la desgracia a veces los científicos de movernos en un entorno anglosajón, y a veces me cuesta, digamos, no decir shape cuando digo forma, pero que quede claro que estamos hablando de una cuestión que, al menos semánticamente, tiene una clara componente cualitativa, ¿no? Porque la forma es algo que inicialmente es lo que más alejado podemos encontrarnos de lo que es la componente más meramente numérica o cuantitativa, ¿no? Y quiero empezar mejorando, vamos a hacerlo así, mi presentación respecto del año pasado. El año pasado empecé diciendo que iba a haber solamente una fórmula. Bueno, pues este año vamos a mejorar y no va a haber ninguna fórmula. Que eso para un matemático es bastante complejo, porque nos gusta de alguna manera sintetizar nuestras ideas, nuestros argumentos en expresiones que forman parte de nuestro lenguaje, porque al final las fórmulas no son más que un lenguaje, ¿no? Como es el castellano, el inglés o el chino, ¿no? Bueno, pues me ha costado bastante. Al final se darán cuenta de que, entre comillas, voy a mentir un poco, pero solo un poco, y espero que no se den cuenta, pero al menos explícitamente no van a ver ninguna fórmula en toda mi presentación. Por lo tanto, ya se pueden relajar y estar tranquilos, que es un matemático que no va a hablar o no va a presentar de momento ninguna fórmula, ¿no? Bueno, centrando, digamos, el tiro, quiero de alguna manera también utilizar 2 ejemplos que utilicé el año pasado. Y quiero decirlo porque soy consciente de que los que lo vieron el año pasado lo van a reconocer. Y para los matemáticos, cuando hablamos de formas, una taza y una rosquilla es lo mismo, y es lo que está en la pantalla. O sea, tienen la misma forma, porque de alguna manera puedo deformar la taza en la rosquilla o la rosquilla en la taza sin tener que hacer ningún corte, ninguna autointersección, ni rasgar, digamos. O sea, es una deformación suave, vamos a decirlo así. Los matemáticos decimos continua, digamos suave para que nos quedemos tranquilos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, pues
Yo puedo mover mi rosquilla continuamente, con suavidad, y convertirla en una taza y viceversa, ¿no? Y lo mismo puedo decir de la vaca. La vaca y la pelota también son, desde el punto de vista de las matemáticas, y luego diré de la topología, que es la rama de las matemáticas que estudia la forma, pues son el mismo objeto. No son el mismo objeto porque no son el mismo objeto, no es lo mismo una vaca de peluche que una pelota, pero sí es verdad que puedo deformar la una en la otra. Cuando puedo deformar la una en la otra es cuando en matemáticas, en topología, decimos que esos dos objetos tienen la misma forma. En matemáticas somos peores, ¿no? Porque decimos que esos dos espacios, los objetos se nos quedan cortos, hablamos de otras cosas, ¿no? Pero para nuestros efectos hoy, justamente, pues la taza y la rosquilla o la pelota y la vaca tienen la misma forma, ¿no? Esto no es especialmente nuevo, estamos acostumbrados a vivir con las formas, ¿no? Vamos a decirlo así. Los mapas, el mapa del Metro de Madrid, que tienen ahora mismo en la pantalla, es también una representación de la forma que tiene, digamos, la geometría, la geografía de Madrid, para representar con una serie de puntos, que llamamos nodos o estaciones, y un conjunto de aristas, que son justamente las conexiones que hay entre las distintas estaciones. Digamos que este mapa que está en la pantalla no es un mapa de verdad, no tiene la escala, digamos, de la geografía que tiene la ciudad de Madrid, pero contiene esa información de la forma, entendiendo la forma en este sentido como el poder ir de un sitio a otro conectando distintos nodos a través de los distintos segmentos que son las líneas de metro y que representan justamente, en este caso, el mapa de Madrid, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que sí quiero indicar aquí es que en matemáticas esta pregunta es muy antigua. La pregunta de si dos objetos tienen o no tienen la misma forma es algo, como antes decía, que pertenece a una rama de las matemáticas que es consecuencia de la geometría que llamamos topología, que a lo que se dedica es a eso, es a investigar si distintos objetos tienen o no tienen la misma forma. Dicho de otra manera, cuando digo investigar, lo que se buscan es invariantes, lo que se buscan es números, perdón por lo de números, porque es esa componente cuantitativa, que nos permiten decir si esos números son distintos, las formas son distintas. Para que me entiendan, si el número de agujeros es distinto, los objetos son distintos. Una rosquilla con dos agujeros no tiene la misma forma que una rosquilla con un agujero. Cuando hablamos de estas cuestiones es cuando en topología hablamos justamente del estudio de la forma, ¿no? Y sí que quiero indicar aquí, y esto lo dije el año pasado y lo digo este año, quiero insistir en ello, estamos hablando de un contexto plenamente cualitativo. Estamos hablando de cualidades de los objetos. No estamos, aunque luego me he traicionado y he dicho antes lo de los números, pero de alguna manera la noción de forma en matemáticas es una variable esencialmente cualitativa. Que luego utilicemos las componentes cuantitativas es otra cuestión distinta, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hoy quiero hacer ya distinto de lo que hice el año pasado? Bueno, pues hablando de la forma, hablando de las técnicas que están detrás de la ciencia de datos, hablando de la forma de los datos, pues quiero continuar más o menos donde lo dejé el año pasado. Evidentemente, no tienen que recordar absolutamente nada. O sea, voy a empezar otra vez desde cero. O sea, de alguna manera, quiero hablar de la forma de los datos. No creo que les sorprenda ya la terminología. Si en matemáticas hablar de la forma nos referimos a la topología, cuando hablamos de la forma de los datos, es por eso por lo que en Google o en lo que es la disciplina ciencia de datos ya existe un ámbito que es justamente el análisis topológico de los datos, ¿no? Que de alguna manera se encarga de buscar cuál es esa forma detrás de los datos. Y hay dos tópicos que quiero utilizar para ilustrar lo que quiero comentar, que son un algoritmo, que es el algoritmo Mapper, luego hablaremos de él, y lo que es lo que llamamos como la técnica de momento más exitosa en este ámbito, que es lo que se conoce como homología persistente. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Y quiero de alguna manera pues, sentar ciertas bases, ¿no? O sea, en primer lugar, esta herramienta de la ciencia de datos, lo que es el análisis topológico de datos, lleva ya muchos años con nosotros. De alguna manera ya está dentro de esas herramientas que tienen los científicos de datos para estudiar esas constelaciones inmensas de datos que intentan obtener información significativa, esencialmente cualitativa, de
todo ese conjunto de datos que tienen a su disposición. O sea, hay ejemplos de todo tipo, desde luego, imágenes digitales, el comportamiento de las nubes de aves, el posicionamiento de redes de sensores, donde justamente todas estas técnicas tienen su aplicación, ¿no? Algo tan sencillo como cómo se comportan las, voy a decir bandadas, pero no sé, creo que se dicen bandadas en castellano, ¿cómo se dicen bandadas, ¿no? Las bandadas de aves, justamente, sin saber cómo funcionan internamente la biología de las aves, los patrones, y es la primera vez que utilizo la palabra patrón, que se encuentra uno al analizar justamente las bandadas de los pájaros, justamente es algo que tiene que ver, y luego lo veremos, con el análisis topológico de datos, ¿no? De alguna manera, y simplemente por poner el contexto a lo que viene a continuación, análisis topológico de datos es una herramienta más que tienen los científicos de datos y lo que busca son patrones dentro de los datos. Luego veremos qué significa eso, ¿no? O sea, estamos buscando, de alguna manera, imágenes, vamos a decirlo así, que podemos encontrar de forma recurrente en conjuntos de datos muy grandes y que de alguna manera tienen que ser utilizadas para sacar información o explotar justamente esos datos, ¿no? Y siempre el contexto es datos en gran cantidad, datos, digamos, de todo tipo, color y condición, y además datos que están afectados por ruido, ¿no? Hay un ruido que de alguna manera compromete lo que es la calidad de la información que estamos manejando, ¿no? Y como antes decía, el análisis topológico de datos está conectado con lo que es esa rama de las matemáticas, se llama la topología, que estudia cuando dos objetos tienen la misma forma, ¿no? La topología tiene ya pues 250 años de existencia, nació en su momento por uno de los grandes, yo los llamo héroes de las matemáticas, que fue Leonhard Euler, y el problema fundamental que uno utiliza para explicar qué es la topología y qué es lo que vamos a utilizar dentro de este análisis topológico de datos es justamente el problema de los puentes de Königsberg, que no sé si lo conocen o no, espero que no, porque además soy muy preguntón y voy a preguntar. No a Mercedes, que está ahí, ¿no? Vamos a ver, tenemos, o sea, hace 200 años Euler vivía en Königsberg, que de hecho está ahora en una zona comprometida entre Polonia y Ucrania, en esta república pequeña que es de Rusia, está ahí en medio, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues esa ciudad, justamente, había 4 regiones, que podemos considerar que sean 4 islas, aunque no fueran islas, y esas islas estaban conectadas entre sí a través de 7 puentes, ¿no? O sea, si os fijáis, justamente tenemos la región superior, la inferior, la que está en el medio y la que está, digamos, a mi derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta era si era posible dar un paseo comenzando en cualquiera de las islas y pasando por todos los puentes, pero recorriendo cada puente solamente una vez, y empezando en un sitio y acabando en el mismo sitio. No es tan complejo el sistema, ¿no? 4 islas, y tenemos 7 puentes, y lo que hacen los matemáticos, lo que hizo Euler en ese momento fue modelizar este problema de la siguiente manera, ¿no? Cada isla es uno de los puntos azules, lo que llamamos el nodo, y cada uno de los puentes es cada uno de las aristas, ¿no? Si la región del norte está conectada con la región del medio es el punto que está aquí más a la izquierda, pues es que hay 2 aristas que conectan justamente la región del norte o la isla del norte con la región del centro. De alguna manera, ese dibujo tan sencillo lo que hace es modelizar el mapa, el problema que se planteaban en ese momento, y la pregunta es, empiece donde empiece, en cualquiera de las islas, ¿puedo ir de esa isla a sí misma recorriendo todos los puentes, recorriendo todas las aristas y haciéndolo solamente una vez? Y la respuesta es, ¿se puede o no se puede? Merche dice que sí. El principio de autoridad de Merche es bastante, digamos, poderoso. A ver, ¿alguna opción más? Como le digo yo a mis alumnos, porque Fabio me encanta... Dice que no. ¿Quién dice que no por ahí? Fabio dice que no. No, Fabio no dice nada. Que es peor no decir nada es peor que decir que sí que decir que no, ¿eh? Como le digo a mis alumnos, cuando yo pregunto tanto, insisto tanto, es porque la respuesta es... Sí. No.
es porque la respuesta es no, es imposible. Es imposible empezar en un sitio, acabar en el mismo y recorrer una y solamente una vez todos los puentes. Y eso fue justamente la respuesta. Ya ven que no estaba planificado, ya lo ven. No la avisé, que conste que no estaba preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta es sencilla, el argumento de Euler ahora lo vemos como sencillo, pero era un problema que no era sencillo, ¿no? Y la clave está en que si existiera ese camino que recorre una y solamente una vez todos los caminos, todos los puentes, empieza y acaba, por cada uno de los vértices, por cada una de las islas, pasaríamos un número par de veces, porque cada vez que llegamos, salimos. Y resulta que aquí tenemos unos cuantos vértices con un número impar de aristas. De hecho, todos los vértices tienen un número impar de aristas. Ese argumento tan sencillo, que se le ocurrió justamente a Euler, es la idea básica que está detrás de la topología, que es justamente, tenemos estructuras de datos, como la que está aquí, donde podemos plantearnos preguntas acerca del comportamiento de esa forma, de esa estructura, ¿no? Y eso fue el nacimiento de la topología, ¿no? Porque ya cuando dentro de dos objetos, en uno se puede y en el otro no, en uno se puede hacer lo que queremos hacer, recorrer todos los puntos una y una sola una vez, y en el otro no, es porque no pueden tener la misma forma. O sea, estamos buscando, de alguna manera, invariantes que nos caractericen la forma de ese objeto, de ese espacio. O sea, en este caso, lo llamamos grafo en matemáticas, este grafo es ese espacio que luego compararemos con otros de las mismas o distintas características, ¿no? Y ese es el nacimiento de la topología, y esta va a ser la idea fundamental que está detrás de lo que llamamos el análisis topológico de datos, ¿no? ¿Qué ocurre ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿no? Tenemos datos del mundo real. Voy a poner un ejemplo muy trivial, que es, yo tengo un colectivo de 5 millones, ¿cuántos somos en España en este momento, o en la península? En la península somos 60 millones de personas. Pues para cada persona le asociamos 3 números, la edad, la altura y el peso. Pues eso es el típico ejemplo de datos, podemos añadir más datos, o sea, aquí el DNI, en fin, lo que sea. Pues esa es la típica situación en la que nos encontramos ahora. Tenemos una cantidad ingente de datos y queremos sacar de esa cantidad de datos información, ¿no? O sea, en este caso, nuestros datos son esos. Es verdad que son datos que podemos vestir como de cuantitativos, son números, edad, altura, peso, pero podemos también vestirlos de forma cualitativa. Es decir, yo no quiero saber que pesas 57,48, o sea, pongo bandas. Eres delgado, eres normal, eres obeso. Digamos que en ese sentido podemos jugar, digamos, con las distintas opciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estamos buscando es que vamos a intentar, en esa nube tan grande de datos, buscar patrones, buscar comportamientos, buscar exactamente, no pensemos en todos los habitantes de la península ibérica, pensar simplemente, vamos a ver qué ocurre con los que viven en Cataluña, ¿no? Por decir, digamos, una zona de esos datos a los cuales queremos prestar especial atención. Bueno, pues, después de lo que hemos visto, bueno, pues definir lo que es la forma / topología de una taza o de un balón no es complicado, porque al final, pues una taza tiene un agujero, que es lo mismo que una rosquilla, no es complicado, ¿no? Y evidentemente, una taza y un balón no tienen la misma forma, porque una tiene un agujero y el otro no, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con el ejemplo de los datos? ¿Qué hacemos con el ejemplo de esos 60 millones de ternas de información sobre cada una de las personas, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo justamente somos capaces de traducir esa cantidad de datos a algo explotable, ¿no? Y es justamente eso lo que voy a intentar explicar ahora, ¿no? O sea, la clave está, digamos, en que lo que es, o lo que llamamos el análisis topológico de datos, lo que hace es transformar esos datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, transformarlo en formas. Y esas formas justamente vamos a poder, de alguna manera, investigarlas, ¿no? O sea, este es un ejemplo muy pequeño, ¿no? Pero esa nube de puntos que aparecen a la izquierda, a mi izquierda, justamente lo transformamos en un grafo parecido al de antes de los puentes, y ahí podemos ver que podemos clasificar todos esos puntos en 4 paquetes, el n igual a 4 son los 4 vértices, en 3 aristas, que son justamente las conexiones que hay entre esos 4 paquetes, y luego además podemos decir que no hay ningún agujero, o no parece que lo haya,
y además no hay trozos. O sea, cuando en matemáticas hablamos de trozos, hablamos de que este conjunto es conexo o no es conexo. Aquí simplemente hay un trozo, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es, a partir de los datos, buscamos la forma y a través de la forma sacamos conclusión acerca de esos invariantes que nos permitirán justamente hacer ese análisis que estamos buscando, ¿no? Sí que quiero decir, y luego al final acabaré volviendo al mismo punto al cual voy ahora, es justamente que el análisis topológico de datos, lo que en la terminología se llama el TDA, es una herramienta muy reciente, ¿no? Y que todavía no tiene, digamos, el éxito, que seguramente todos han escuchado hablar de lo que es el aprendizaje automático, o el machine learning, o el deep learning. O sea, están todos en el mismo paquete de herramientas, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los especialistas en este ámbito dice que cuando conoció por primera vez esta cuestión ligada a lo que es la forma de los datos, se entusiasmó, estuvo especialmente interesado, pero rápidamente ese interés rebajó bastante justamente por dos razones, ¿no? Creo que se me ha caído justamente aquí, porque yo creo que en la transformación que he hecho de mi presentación al PowerPoint algo se ha perdido, pero había dos razones por las cuales perdió, digamos, ese interés, y la primera y fundamental es porque si ahora mismo vamos a Google, a los textos que explican qué hay detrás de esta herramienta, pues lo primero que hacen es poner encima de la mesa un montón de fórmulas, un montón, digamos, de herramientas matemáticas que hacen muy complicada lo que es esa curva de aprendizaje, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues como dos ejemplos que voy a poner a continuación de este ámbito, ¿no? O sea, es un algoritmo, que veremos para qué sirve, y luego también una técnica, ¿no? Este algoritmo, el algoritmo Mapper, lo que hace es justamente transformar datos en formas, transformar datos en grafos. Fíjense que lo primero que he hecho antes con el problema de los puentes de Königsberg ha sido transformar mi problema en un grafo, ¿no? Pues lo mismo para el análisis topológico de datos hemos de hacer justamente para poder utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que es cómo transformamos los datos en un grafo, ¿no? Y el algoritmo que hace eso justamente es el algoritmo Mapper, ¿no? Que lo que hace es exactamente la misma idea que justamente hizo Euler con las islas y los puentes, ¿no? De alguna manera, el input en este caso es lo que ven, digamos, a la izquierda, es los datos, que son esos puntos negros que aparecen a mi izquierda, y lo que estamos buscando justamente es encontrar, digamos, ese grafo que está a la derecha, que nos va a dar información acerca de esa forma que tienen esos datos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues la clave está en los siguientes pasos. Imaginemos que tenemos lo que está justamente abajo a la izquierda, que es un conjunto de, a ver si funciona el ratón, exactamente, estos puntos negros que tenemos aquí, es esa nube de puntos. Piensen que en el ejemplo de cada individuo en la península ibérica le asociamos edad, altura y peso. Pues eso es ese punto gordo que nos encontramos en datos. Bueno, pues el primer paso es justamente tener esa nube de puntos, cada punto es uno de esos datos. El siguiente punto es lo que se llama reducir la dimensión. O sea, en lugar de tener tanta información para cada individuo, nos fijamos en una de las variables. Y es lo que llamamos proyectar los datos. Nos fijamos solamente en lo que es la edad, por ejemplo. Bueno, pues ese es el paso siguiente, ¿no? De alguna manera nos olvidamos para cada individuo de lo que son los tres números y nos quedamos con uno, la edad, que es justamente el paso 2, ¿no? Nos olvidamos de peso y altura y nos quedamos con la edad. Puede ser la edad o puede ser justamente una fórmula que utilice la edad, el peso y la altura y de un número. O sea, estamos intentando pasar de 3 números a 1 porque un número para cada individuo es más sencillo que 3 para cada individuo, ¿no? Y esa es la fase, digamos, la fase 2. Fase 3, que es la fase de cubrimiento. Si esa reducción de la dimensión ha ido a fijarme solamente la edad, hago dos paquetes, jóvenes y viejos. Lo que pasa es que la definición de joven y viejo es relativa y puede haber algunos que estén entre joven y viejo. Yo estaría en los viejos, perdón. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, esta fase 3 que aparece aquí, justamente lo que ocurre es que no somos tan claros en saber quién es joven, quién es viejo. Hay ahí mayores de 45, viejos. Menores de 50, jóvenes.
Pues eso significa que va a haber casos en los que estén en las dos posibilidades. Estamos en la fase 3, ¿no? Eso significa que cuando reparto, vamos a decirlo así, mis individuos justamente entre jóvenes y viejos, pues justamente me encuentro con que hay jóvenes viejos y aquellos que están, digamos, en la zona templada, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, de alguna manera, de nuevo insisto, que esto tiene un aire bastante cualitativo. No estamos, digamos, cuantificando en extremo la información que tenemos, ¿no? Bueno, pues, siguiente paso, cuarto paso. Esta es la fase más heurística. También es la fase más matemática. O sea, una vez que hemos hecho esta clasificación inicial que tenemos en la fase 3, lo que hacemos es volvemos a los puntos iniciales y mantenemos los colores. O sea, mantener los colores significa que el que quedó en viejo sigue viejo, el que quedó en joven quedó en joven, y tenemos esos que eran ni jóvenes ni viejos. De alguna manera hemos hecho esa antiimagen, hemos vuelto a lo que eran los conjuntos de partida, ¿no? Y luego, que esta es la parte, digamos, más matemática, intentamos con esta información que tenemos agruparlos, lo que en la terminología se llama hacer clústeres, o sea, hacer grupos, y esto ya depende de qué es lo que queramos hacer con esos datos, ¿no? O sea, habrá razones de un tipo o de otro para agrupar los que están justamente a este lado frente a los que están aquí. Una vez que hemos llegado a esa agrupación, ya viene la construcción de la forma, que es, muy bien, yo ya sé que si me han salido 1, 2, 3, 4 grupos, tendré 4 vértices en mi grafo, y ya sé cómo conectar los vértices. 2 vértices van a estar conectados cuando los grupos tengan al menos un elemento en común. Y esto que aparece aquí, digamos, resultado final es la forma que representa justamente a los datos que tenía. Evidentemente, la construcción de la forma depende de lo que queramos sacar de esos datos. O sea, esto depende directamente de qué información queramos sacar. Evidentemente, hay aquí un elevado nivel de flexibilidad y, si me apuran, de heurística o incluso de arbitrariedad, en el sentido de, en función de lo que quiera obtener, pues haré unas agrupaciones, haré otras, utilizaré, digamos, a la hora de pasar de dimensión 3 a dimensión 1, me quedaré con el peso, me quedaré con la suma del peso y la altura, o me quedaré con la edad, ¿no? Digamos que aquí es lo que el científico de datos dice, en función de lo que quiera hacer, justamente usaré unas herramientas o usaré otras. Pero el objetivo justamente es traducir mis datos a una forma que de alguna manera represente la información que estoy buscando, ¿no? No puedo negar que ahora estoy, digamos, en un sitio que los dueños son en la Asociación Española de la Banca, pues evidentemente, pues el ejemplo que pongo aquí ahora encima de la mesa es lo que es la búsqueda de la forma en los precios de las acciones de las empresas en el Standard & Poor's entre el 2020 y el 2022, que son informaciones interesantes para aquellos que quieren hacer justamente inversiones, ¿no? Y en función de las conexiones y en función de los colores, justamente, pues la toma de decisiones será una o será otra, ¿no? Muy bien, pues ya hemos visto cómo con el algoritmo Mapper pasar justamente de los datos a la forma, y ahora vamos a ver cómo somos capaces de obtener información de esa forma, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y la técnica que voy a intentar explicar es lo que llamamos como homología persistente. Bueno, por partes. Vuelvo a los agujeros, vuelvo a la taza y a la rosquilla. La homología persistente, de alguna manera, intenta generalizar en este contexto lo que son los agujeros. Dos formas serán muy cercanas si tienen el mismo número de agujeros. ¿Y por qué nos preocupamos o nos fijamos en los agujeros? Porque en estos contextos los agujeros son muy estables, resistentes al ruido. O sea, si hay un agujero, por mucho que los datos sean, digamos, imprecisos, el agujero va a seguir ahí, ¿no? Vamos a decirlo así de forma, digamos, no demasiado precisa, ¿no? Entonces, lo primero que he de poner encima de la mesa es, pues soy matemático, ¿cómo no voy a hablar de triángulos? Por Dios, no son tan complicados, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder hablar de si tengo o no tengo agujeros, pues hemos de empezar, digamos, a hablar del tipo de objetos que voy a intentar, de alguna manera, reproducir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos los puntos son esos datos. O sea, pensar un punto es edad, altura, peso, ¿no? Luego, tenemos las líneas, esas líneas unen dos datos en función de los criterios que pongamos, tenemos los triángulos, tenemos los tetraedros, según vamos avanzando en la cantidad de datos que tenemos, las figuras, digamos, de alguna manera se complican, ¿no?
Y es muy habitual, justamente, traducir la forma de nuestros datos, justamente, en colecciones de triángulos. Entender por triángulos las líneas, los triángulos normales, entre comillas, y los triángulos más complicados, ¿no?, que viven en sitios más complicados, ¿no? Entonces, llegados a este punto, he de llamar para que, como soy matemático, a veces me cuesta no utilizar la terminología de las matemáticas. O sea, así como he dicho, vale, un triángulo es lo que es, está en el plano, son 3 puntos, los unimos por sus vértices. Si vamos más allá, lo que son triángulos en otros contextos es lo que en matemáticas se llaman los simplex o los símplices, ¿no? Y las colecciones de triángulos es lo que llamamos complejos simpliciales. De alguna manera, la forma de los datos la vamos de alguna manera a reconstruir también, ya no solamente como un grafo, esta es otra opción, justamente como colecciones de triángulos, ¿no? Que son, insisto, los ejemplos más sencillos, los puntos, los segmentos, los triángulos normales, los tetraedros y lo que venga a continuación, ¿no? Bueno, pues, primer punto importante, pues no solamente hay agujeros normales, hay agujeros más complicados, porque fijaros que el ejemplo que estoy colocando es un individuo, tiene peso, edad y altura, pero pueden ser más datos, por lo tanto, y nos salimos de lo que es el espacio normal, por lo tanto, pues hemos hablado de agujeros, hemos hablado de cavidades e incluso hemos hablado de algo que es importante, que antes lo he dicho, que son los trozos, ¿no? No es lo mismo tener dos cosas separadas, sin una conexión, que tener solamente una. Si solamente es una, hay una única componente conexa. Si tengo 2 o 3, tendré tantas componentes conexas, ¿no? Luego veremos por qué insisto tanto en esto, ¿no? Pero la colección, digamos, de agujeros, justamente tienen en matemáticas un nombre que es la homología, y en función de dónde estemos, si estamos hablando de agujeros de la taza, son H1. Si hablamos de cavidades, hablamos de H2. Si hablamos de lazos, hablamos de otras cosas, ¿no? Bueno, pues insisto en que la homología, y luego hablaremos de qué es la homología persistente, lo que hace es caracterizar el número de agujeros, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y vamos a usar el ver cuántos agujeros hay para caracterizar la forma de los datos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos los datos o las nubes de puntos en una colección de formas? ¿Cómo hacemos intervenir aquí los triángulos, ¿no? Fijaros que estoy ofreciendo dos alternativas a la hora de hablar de forma. La que estaba asociada al algoritmo de Mapper era datos, grafo. Aquí vamos a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, pues para transformar o ver la forma de nuestros datos, seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, como antes, ponemos los puntos. Luego, para cada punto, le ponemos una bola. Y luego vemos a ver si esas bolas intersecan o no. Si intersecas, pegamos, si 2 puntos, sus bolas, luego veremos dibujos, intersecan, tienen una zona en común, ponemos un segmento. Si hay 3 puntos donde las 3 bolas intersecan, ponemos un triángulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplos, para entenderlo. A la izquierda, a mi izquierda, los datos. Cada uno de esos puntos negros es edad, altura, peso. Lo que estoy diciendo es, para cada uno de esos puntos, lo que hago es, le pongo una bola directamente. Y ahora miro a ver, de un radio fijo, y miro a ver cómo intersecan esas bolas. Pues, por ejemplo, si nos fijamos en esta bola que está alrededor de este punto y esta que está aquí, como intersecan, pues los uno con un segmento. Estos 3 puntos que están aquí, al poner estas bolas de este radio, como intersecan, dibujo este triángulo. En cambio, pues estos 4 puntos que están aquí, como esas bolas intersecan, pues dibujo este tetraedro, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? O sea, de alguna manera es, yo tengo mis puntos, pongo el radio, dibujo las bolas, y en función de cómo choquen, intersequen esas bolas, dibujo lo que es el complejo simplicial, que es la colección de triángulos. Cuidado que estoy llamando aquí triángulo a los segmentos, a los puntos y a los tetraedros, justamente que me están dando lo que es la forma asociada a estos datos para este radio. O sea, de alguna manera, en este caso tendríamos estos puntos sueltos, este segmento, esta colección de segmentos, este triángulo, este tetraedro, etcétera, etcétera. Este tetraedro, en definitiva, no es más que 3 triángulos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, primera pregunta natural aquí, ¿y qué radio cojo? Porque, evidentemente, si el radio es muy grande, evidentemente lo cubre todo. Y si el radio es muy pequeño, no toca nada, ¿no? Bueno, pues,
Esa es la pregunta que se plantearon inicialmente cuando estaban justamente intentando ver cómo construir forma a partir de datos, y es donde aquí entra en juego justamente la homología persistente, en el sentido de ¿cuál será el mejor radio? ¿Qué pensáis? ¿El más pequeño? ¿El más grande? ¿El que está en medio? Yo ahora no digo nada, porque será lo contrario de lo que yo diga. Prueba a ver. ¿Qué radio cogeríamos? ¿Cuál es el radio significativo? ¿Cuál pensáis sería el radio más significativo? Sí, para este ejemplo que tenemos aquí. Para este ejemplo que está aquí, ¿qué radio cogeríamos? Yo aquí he cogido uno al azar, pero puede ser más pequeño. Si es muy pequeño, ninguna de las bolas van a intersecar. Si es muy grande, muy grande, muy grande, están todas dentro del mismo paquete. ¿A media? Casi. A mediana. Tampoco. A ver, más opciones. No soy gallego, ¿eh? Perdón. Tú te lo pierdes. No soy gallego de momento. Hay que cogerlos todos. Lo importante aquí es la variación. Que uno nos dé una imagen es importante. Lo importante es saber cómo, desde el radio más pequeño al más grande, cómo van cambiando. O sea, en este caso, la forma no es un caso concreto, es la evolución para los distintos radios. Ejemplo, fijaros, si el radio fuese 0, pues evidentemente no hay nada que hacer, y en este caso tendríamos los 20 puntos, porque hay 20 puntos ahí, si los contáis hay 20, lo que llamamos las 20 componentes conexas. Si el radio es el siguiente, pues ya empiezan a aparecer justamente intersecciones, a veces segmentos. Si ahora vamos a contar cuántos trozos hay, ya no hay 20 trozos, hay 13 trozos, lo que llamamos 13 componentes conexas. De hecho, para el primer radio, que no es 0, no hay ningún triángulo. Si aumento, digamos, el radio, justamente, pues ya no hay 13 trozos, solamente quedan 7. Y además aparecen un triángulo y aparece un tetraedro. Si sigo avanzando, esto sigue evolucionando. Entonces, la homología persistente, lo que pone encima de la mesa es que la forma de una nube de datos, de un conjunto de datos, no es lo que vale o lo que vemos o esta cantidad, cuántos segmentos tengo, cuántos triángulos tengo, justamente para un radio concreto. Lo importante es la evolución, no justamente el valor concreto del radio, ¿no? Y ahora me diréis, bueno, pues eso es complicado, porque evidentemente esa evolución es importante verla, pero, bueno, no tiene por ser fácil de calcular, ¿no? Pero fijaros que ya aquí hay un número que es muy importante, que es el que llamamos el famoso H0, es un número, pero lo que captura es, digamos, una propiedad cualitativa, que es la cantidad de trozos. O sea, en el primer caso hay 20 trozos, en el último caso solamente hay 3 trozos. Evidentemente, si sigues avanzando, llegará un momento que solamente habrá un trozo, está todo dentro del mismo radio, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues la homología persistente es eso, justamente es ver cómo, dada mi nube de datos, justamente mi conjunto de datos, ver cómo, haciendo crecer esas bolas que tienen por centro cada uno de esos datos, ver cómo evoluciona justamente la forma de todo ese conjunto de datos, ¿no? Y el punto clave es justamente, insisto, es la evolución de las formas, ¿no? Yo creo que tengo aquí un ejemplo concreto, va a ir más despacio de lo que yo quisiera, pero me viene bien. Tenemos esa nube de datos, vamos haciendo poco a poco, hacer crecer justamente el radio. Como la transformación ha sido como ha ido, va poquito a poco, vais viendo cómo van creciendo, vais viendo cómo va apareciendo, aparece un segmento, poco a poco aparece otro segmento. Fíjense en la barra de abajo, en el código de barras de abajo, aparecen más segmentos, según va creciendo, digamos, el radio, y en cuanto aparece un triángulo, aparece, digamos, una raya, digamos, en la barra de abajo. La barra de abajo mide cuándo aparecen y cuándo desaparecen los triángulos. Esos triángulos siguen creciendo, siguen evolucionando y de pronto desaparecen porque colapsan. Ya no hay, digamos, de alguna manera, más agujeros, los triángulos miden los agujeros y vemos cómo aparece un agujero grande, que es el que va quedando en medio, y va creciendo, según van creciendo, digamos, los radios de las bolas. De alguna manera, este crecimiento, digamos, de radios me va diciendo, según evoluciono, es cómo aparecen los agujeros, y este código de barras que aparece abajo, lo que está es capturando lo que es la forma de este conjunto de datos, ¿no?
De hecho, los barcodes, que llaman en ciencia de datos, son justamente esas herramientas que capturan la forma de los datos. O sea, esto es, antes en Mapper vimos que era el grafo, aquí en este caso lo que es la forma de los datos es justamente el código de barras que aparece abajo que dice, según evoluciona el radio de esas bolas, qué ocurre y qué deja de ocurrir justamente con los distintos agujeros. Llegará un momento, ya se ve que al final desaparece, ya en ese momento desaparece ya el agujero y ya ese es el código de barras asociado justamente a esta nube de datos, ¿no? Bueno, pues este código de barras, ya no insisto, porque el ejemplo dice más que 1000 palabras, es lo que está justamente detrás de lo que se llama la homología persistente. O sea, lo que estamos buscando son esas características que resisten, que aguantan al aumento, digamos, de los radios. Rayas pequeñas normalmente se asocian al ruido, porque no son significativas. Las importantes son aquellas que aparecen y están, digamos, durante un tiempo significativo en el código de barras, ¿no? No solamente nos fijamos en lo que son, digamos, las componentes conexas, los trozos o los agujeros, sino que también estos códigos de barras también miden, porque es muy importante, los lazos, digamos, los loops, ¿no? O sea, en este caso, el código de barras de abajo mide la aparición de los lazos. No hay ningún lazo al principio, aparece un lazo que desaparece al crecer, digamos, los radios, aparece otro que luego al final acaba desapareciendo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, por lo tanto, pues espero que esto les haya dado una idea acerca de justamente cómo la homología persistente también captura lo que es la forma de pues, un conjunto de datos, ya sea grande o pequeño, ¿no? Bueno, en resumen, pues tampoco me quiero alargar más de la cuenta, a donde quiero llegar es que el análisis topológico de datos es un nuevo enfoque que busca patrones en los conjuntos de datos. Normalmente, y no quiero entrar en mucho detalle, pero al análisis topológico de datos se le suele enfrentar con lo que se llama ahora en ciencia de datos el aprendizaje automático, que lo que hace es enseñar a una máquina a reconocer formas. Son cosas distintas. Una cosa es buscar las formas y otra cosa es, yo tengo un conjunto de formas con las que aprendo y luego intento reproducir lo que he aprendido con otras formas e incluso mejorar mi aprendizaje. Bueno, pues TDA y ML, por Machine Learning, son complementarios porque TDA puede ser una muy buena ayuda justamente para ayudar a esas herramientas de aprendizaje automático a aprender de forma más rápida, ¿no? Y también quiero ser realista y quiero ser también de alguna manera sincero, diciendo que de alguna manera TDA, el análisis topológico de datos, no lleva muchos años con nosotros, pero de alguna manera no ha recibido demasiada atención por los científicos de datos, ¿no? Y alguna razón habrá por eso. Lo primero, lo dije antes, la curva de aprendizaje es muy complicada. O sabes matemáticas, o sabes topología, o es complicado que seas capaz de utilizar esa herramienta. Y eso de alguna manera también implica, no sé si lo implica o no lo implica, pero puede que lo implique, que todavía no ha habido esa aplicación mágica, como ha tenido, por ejemplo, Deep Learning, en la cual pues, se han mejorado mucho esas herramientas que, sin ser conscientes, estamos utilizando, ¿no? Los sistemas de recomendación de Netflix, por ejemplo, pues funcionan muy bien gracias a Machine Learning, Deep Learning, pero aún TDA no ha encontrado esa aplicación, digamos, mágica que le haga decir, esta es la herramienta que tenemos que utilizar, ¿no? Dicen los expertos en este ámbito que lo uno implica lo otro, ¿no? Si no se utiliza, difícilmente vas a encontrar esa aplicación que de alguna manera te ponga, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Conclusiones. Bueno, pues varias. O sea, en primer lugar, vuelvo al principio y vuelvo al congreso en el que estamos, ¿no? Investigación cuantitativa se centra en números, ecuaciones, estadística. Cualitativa, palabras, significados, emociones, preguntas abiertas, ¿no? Afortunadamente, lo que es la computación o la ciencia de datos ha puesto encima de la mesa un conjunto de herramientas que hacen la frontera mucho más difusa y que de alguna manera yo creo que todos, los que estamos a un lado o al otro, hemos de ser conscientes de que posiblemente tengamos que combinarlas para obtener a las preguntas que nos planteamos las respuestas con mayor alcance, profundidad e impacto, ¿no? De alguna manera, soy de los que piensa que esto que está ocurriendo ahora en el mundo de los datos
ocurrió en el mundo de las matemáticas, cuando apareció la topología. La topología apareció en un momento en el que las matemáticas eran esencialmente cuantitativas y pusieron encima de la mesa una componente cualitativa especialmente interesante, ¿no? Y desde luego será un error por nuestra parte el no poder, digamos, aprovechar esa combinación de herramientas, ¿no? Y ahora hemos de responder a la pregunta que planteé al principio, porque no voy a dejar la pregunta sin responder. Eso no se lo permito a mis alumnos, no me lo voy a permitir a mí mismo. No voy a mirar a Merche porque se me va a enfadar si le hago la pregunta a ella, la lanzo al aire. La forma de los datos, cualitativa o cuantitativa. Y con mis alumnos a veces hago una votación, ¿eh? Pues luego decido yo, ¿eh? Quién tiene razón, ¿eh? No vayamos aquí a... ¿Qué pensamos? ¿Cualitativa o cuantitativa? A ver. Muy bien, sí señor, pareces gallego, con perdón. ¿Las dos o depende? El depende, el gallego sería depende. Depende del contexto, depende del problema. Pero en muchos casos, desde luego, las dos, porque sí que me gustaría haber transmitido que sin la una no tengo la otra. Busco la forma, pero necesito también, de alguna manera, numerizar, digamos, lo que estoy haciendo. Antes dije al principio, no voy a usar ninguna fórmula. He mentido como un bellaco. He utilizado fórmulas, sin decirlo, en cantidad. O sea, toda esa componente de calcular el código de barras, lo que está por debajo es utilizar, ¿cómo sé yo si intersecan o no intersecan dos de esas bolas? Pues utilizando la intersección de las ecuaciones de dos esferas viviendo en el mundo que vive. Entonces, en fin, quiero ser sincero también, no las han visto, pero están detrás. Y por lo tanto, este es un buen ejemplo donde hemos de tener en cuenta que a veces tenemos que derivar por una vertiente más cualitativa o por otra más cuantitativa, pero hay muchas situaciones donde las dos son estrictamente necesarias. Creo que lo voy a dejar aquí. Tenía que acabar ahí 10, me sobran 2 minutos. Muchísimas gracias por su atención y me tenéis a vuestra disposición. Bueno, realmente, Lalo, bueno, aparte del calor, nos has dejado, diría en gallego, abraiado, non sei como en portugués, moi sorprendido. No nos has dejado indiferentes ni por la forma, ni por los datos, ni por lo que nos has mentido, ni, ni por lo que nos has provocado. Bueno, yo voy a dar ahora un turno de palabra porque entiendo que algunas de las cuestiones que ha dejado encima de la mesa pues merecen el ser desarrolladas o el compartir pues otro tipo de reflexiones con el ponente que con estos calores pues está aquí a nuestra disposición. Entonces, le ruego por favor que tomen la palabra y le devuelvan las preguntas que él nos ha puesto encima de la mesa. Ha estado todo muy claro. Bueno, yo hay una cuestión que me suscita no solo preguntas, sino sobre todo preocupación, y es lo que comentaste, claro, la dificultad, o sea, hasta qué punto los demás mortales, los que trabajamos también con datos, podemos acceder a esas herramientas tan sofisticadas y si realmente, más allá, obviamente, de formar equipos multidisciplinares, cómo realmente, o sea, quién, si vosotros, los matemáticos, vais a hacer más amigables estos sistemas, estas fórmulas, para que sean más accesibles, porque tú has dejado claro de que ese desarrollo sigue siendo complejo y claro, realmente el poder manejarnos ahí, el poder sacar provecho de todas estas maneras de trabajar los datos, pues parece que está bastante restringida a las matemáticas. No te voy a decir que tienes razón del todo, solo parte, ¿no? Solo parte, ¿no? Vamos a ver. Solo en parte, ¿eh? Solo en parte. Vamos a ver. En este momento, la accesibilidad de muchas de estas herramientas no es tan compleja, pero evidentemente requiere cierto aprendizaje, no solamente la técnica per se, sino también cómo explotarlo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Hay un montón de herramientas, incluso de software libre,
que te permite, a la vista de los datos que uno tiene, justamente utilizarlas, ¿no? Pero sí es verdad que ya es complicado, ¿no? Porque tenemos la formación que tenemos y, bueno, pues es un tipo de herramientas a las que no estamos acostumbrados, ¿no? Siento ser tan negativo porque lo que suelo decir en estos casos es que estas herramientas ahora mismo, quienes las van a usar es la siguiente generación. ¿Por qué digo esto? En el caso concreto donde estoy yo ahora, en el grado en ADE, que es un grado, digamos, bastante de la ámbito de las ciencias sociales, tienen 30 créditos obligatorios de ciencia de datos. 30, o sea, más que de matemáticas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Justamente acostumbrarse, entrenarse a utilizar este tipo de herramientas. Y cuando digo administración y dirección de empresas, digo educación, digo pedagogía, digo sociología y digo cualquiera de los ámbitos. O sea, de alguna manera, y perdón por la expresión, no quiero decir eso de socializar el sufrimiento, pero sí que hay que socializar la utilización de ciertas herramientas. O sea, hace 100 años los ingenieros socializaban el sufrimiento de las matemáticas y se acostumbraron, porque no les daba más remedio, pero sí que es verdad que ahora vamos a socializar, entre comillas, lo que es el aprendizaje de ciertas técnicas que más vale que las tengamos en nuestra caja de herramientas, porque si no, no vamos a ser capaces de obtener los resultados que estamos buscando o responder a las preguntas que tengamos que responder en el ámbito en el que estamos, ¿no? Pero sí es verdad que en este momento, año 2022, todavía, a pesar de la facilidad que hay en el uso de estas herramientas, le queda todavía un pequeño salto o un gran salto todavía para universalizar su uso. Dejarme que sea malo, ¿no? Y perdón por la expresión, ¿no? ¿Cuántos aquí habéis escuchado, habéis utilizado las ecuaciones estructurales? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Pues aparece la palabra ecuación, con perdón, ¿eh? O sea, no voy aquí a descubrir nada nuevo. O sea, evidentemente, y tenéis herramientas software que os permiten justamente modelizar vuestros problemas, sacar resultados, explotarlos, cambiar el modelo. Pues eso que habéis hecho ahí, y con otras herramientas igual o más complejas, va a ocurrir justamente con estas técnicas. Lo que pasa es que hace falta que de alguna manera, entre comillas, nos alfabeticemos todos en ese sentido, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con ecuaciones estructurales, una vez que entiendes el concepto, el mecanismo, tienes un software que lo hace. Y no necesitas tener un grado en matemáticas ni un doctorado en computación. Simplemente tú entiendes lo que significa y el software hace los análisis y tú obviamente interpretas y demás. Y claro, en Big Data yo creo que todavía eso no es tan accesible. Bueno, estamos cerca ya, ¿eh? Estamos cerca. Bueno, vendrás a dar un curso, un taller cerca. y lo... Perdón, estáis cerca, con perdón. No hace falta ser matemático para utilizar SPSS. No. ¿A que no? Obviamente. Pero hace falta saber un poco de estadística. Sí, un poco. lo que le tienes que pedir a la herramienta. Ahí es a donde voy, ¿no? O sea, el software que utilizáis, ecuaciones estructurales, pues tiene por debajo muchas cosas. ¿Os preocupáis de lo que está por debajo? No. Pero es que, menos mal, porque es que para usar un coche usted no tiene que saber nada de ingeniería mecánica, solo faltaba, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto es lo mismo. Lo que sí que hace falta es que llegue todavía a ese nivel de madurez lo que es esas interfaces que os permitan justamente usar esas herramientas sin pensar que tenéis que entender las matemáticas o la computación que están por detrás. Y ese es el punto. Hombre, hay que saber algo, pero no hace falta ser un matemático para entender todo eso. No hace falta saber topología para entender justamente... he podido hablar de topología sin que sepáis de qué va la topología. Pero ya sabéis que tiene que ver con la forma. Hay unos puentes ahí en Königsberg que tienen que ver con la topología. Hay unas bolas que crecen, intersecan y dibujo triángulos. Eso es topología. Sí, Sonia. Hay una pregunta online, en el chat. No sé si prefiere leer o si quiere déjame que... A ver, espera. Ahí... Bueno,
hay bastantes comentarios, sí. bastantes... Un poquito más arriba. Son felicitaciones, son agradecimientos por los aportes de la conferencia y, bueno, muchas enhorabuenas. A ver. Pero pregunta, ¿la tienes localizada, Sonia? Sí, Para que no tenga que estar ahí. A ver, espera. sí, es de María Osana. ¿Es Conceição. Mario? María Osana. Ahí está, un poquito más. Ahí. Ahí. Bueno, vamos a ver. La pregunta, ¿se ve? ¿Se lee o os queda muy pequeña? Mi cuestión es posible decir que la forma de los datos cualitativos es, por supuesto, cuantitativa? Vamos a ver. Yo no he dicho, voy a ser gallego, vamos a ver, los datos cualitativos, si uno los quiere tratar de forma cualitativa o cuantitativa, uno entra en un terreno bastante proceloso, ¿no? Porque depende, llega un momento, si estamos hablando, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, hay un momento en el cual uno tiene que traducir en algún momento lo que son las expresiones y las sensaciones justamente en términos, digamos, cuantificables, en algún momento. Pero, digamos, de alguna manera, yo estaba hablando más que de datos de partida cualitativos, sino de datos cuantitativos en los cuales estaba buscando la forma, que es una variable cualitativa, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Digamos que todo esto depende siempre del contexto y del problema de partida, de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, por favor. Felicitaciones por la conferencia. Vamos, me ha hecho tomar nota, o sea... Díganos su nombre, por favor. Sí, gracias. Soy Antonio Noves, profesor de la Universidad Miguel Hernández. Claro, es que es una conferencia, digo, muy interesante y además invita a la reflexión y a pensar, con lo cual ya se consigue algo bastante. Lo que ocurre... Ahí viene el pelo ya, ¿no? Lo que ocurre es que yo cuando siempre me siento incómodo cuando hacemos esa diferencia entre datos cualitativos y datos cuantitativos. Lo digo porque la diferencia entre cualitativo y cuantitativo es más una diferencia, perdón por la palabra, ontológica. Entonces, claro, cuando nos encontramos con la conversión de los datos en grafos, yo creo, he tenido la impresión de que el uso de una pregunta tan interesante, por capciosa y por no me sale la palabra ahora. Gracias, es la palabra que estaba buscando. Por provocadora, se basa en si hace falta la participación de lo que podríamos llamar el juicio humano, que sería la gran diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Si hace falta el juicio humano, yo lo caracterizo como cualitativo, en cualquier parte del proceso. La pregunta esa interesante de, bueno, ¿y qué radio utilizamos? No, utilicémoslo todos. Vale, muy bien. La pregunta de, ¿dónde ponemos a los jóvenes? ¿Mayor de 51 o menor de 51? Digo, esto es el problema. ¿Entiendes? Entonces, me ha interesado porque es cierto, es real, ¿no? A mí me encanta, yo trabajo mucho con estadísticos, yo afortunadamente para la estadística no sé matemática, pero sí me interesa mucho la matemática y concretamente la topología y utilizo la banda de Moebius como metáfora para explicar muchas cuestiones socioantropológicas. Pero, claro, la pregunta al hacer, ¿son datos cualitativos o cuantitativos? Dice, bueno, claro, depende de si necesita el juicio humano
para discernir a qué agrupación o en qué grupo lo coloco, ¿no? Entonces, ahí por eso, sobre todo, venía a raíz de la pregunta esta, ¿no? Los datos cualitativos, no, los datos cualitativos son cualitativos si se usan como cualitativos o si hacen falta. No sé, es una reflexión, realmente me estoy dando cuenta que no es ninguna pregunta. No, pero bueno, vamos a ver, muchas gracias. es especialmente interesante porque hay una cuestión que he dicho antes, porque si todo fuese tan automático, sobramos todos, pero todos. Y hay un momento en el que he dicho, aquí el científico de datos tiene que mojarse. O sea, es el que tiene que ensayo-error. No siempre acertará, muchas veces se equivocará. Y de alguna manera, ese juicio humano es el que interviene en problemas meramente cuantitativos. O sea, porque tiene que tomar decisiones acerca de cómo enfoco o cómo traduzco lo que estoy buscando a la hora de ver qué resultados aparecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, afortunadamente, desde mi punto de vista, o sea, lo que es la componente humana no va a desaparecer. Ya sea, digamos, un científico de datos o ya sea otro tipo de investigador en otro ámbito, ¿no? O sea, esa toma de decisiones acerca de dónde meto a los jóvenes, pues es que depende de muchas... Por eso cuento yo lo de Moebius. Claro, o sea, y no hay dónde ponerlo, ¿no? Entonces, también es verdad, y no solamente en este contexto, muchos de los modelos matemáticos que se usan en cualquier ámbito son modelos simplificados de la realidad, por compleja que sea la realidad que se quiera simular. Pensemos en el clima. ¿Dónde hemos llegado? Que saben decirnos mañana va a hacer mucho calor y aciertan. Antes decían mañana va a hacer mucho calor y a veces hacía mucho calor y a veces no. Pero ahora no, ahora ya no se equivocan tanto, ¿no? Entonces, esa componente humana, yo soy de los que piensa y soy matemático, va a estar siempre ahí. En lo que es la modelización de problemas conectados con la realidad. Hay un sitio donde no va a estar esa componente humana. ¿Sabéis dónde? En las matemáticas. Las matemáticas, una vez que definen su contexto y sus reglas, no hay sorpresas. La sorpresa puede ser que seas capaz de llegar o no a un resultado. Claro, pero la gran diferencia es la que no, perdón. Sí, por favor. Sí, por Dios. Claro, pero la gran diferencia al carácter, es decir, al planteamiento de carácter ontológico, en definitiva, es si nosotros estamos explicando la causalidad. O el determinismo. Entonces, claro... Estamos llegando a la filosofía. Es que no, es que en definitiva no... Es que la elección de por qué elegimos peso, edad y altura es claro. una decisión del juicio humano. Sí, pero... Eso es importante en mis datos. Claro, pero y además no solamente en la elección de los criterios para romper el continuum, ¿vale? Sino también en la propia naturaleza del hecho, es decir, la relación causal o una relación hermenéutica o heurística, tú antes estabas hablando claro. de... Entonces, claro, es la propia naturaleza. El que nosotros elijamos la edad, el peso, variable más o menos cuantitativa, sí. Bueno, está bien, pero ¿qué hacemos si decimos sobre el sentimiento de identidad o sobre el sentimiento de identidad? Con uno... ya tenemos el lío montado. El lío montado. Totalmente de acuerdo. Bueno, non sei se alguén máis na sala quere facer algunha outra questão. ¿No? Aquí parece que non hai máis, ¿eh? Sí, non sei se no chat há algunha questão. Sí, parabéns, felicitacións. Parabéns. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, profesor Laureano González Vega. No sé si le haremos repetir en la próxima edición. Gracias.